Advertencia. Los personajes / imágenes / música no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos autores, solo la historia me pertenece. Sin más, comencemos con el video. En las oficinas centrales de la organización se encontraba el director Dark Nightmare hablando con un invitado especial. Vaya, siendo honesto, es un honor tenerte aquí y me alegro que sí pudiste aceptar mi invitación de venir aquí. Claro que puedes hacer lo que sea con ese maldito de Vitale por matar a tu esposa, o debería decir casi matarla. Si no fuera por el parásito Samson, ella hubiera muerto. Hay que agradecerle a él, pero claro, puedes hacer lo que sea con ese maldito. Para mí también es un honor conocerlo, señor Dark Nightmare, y muchas gracias por la invitación, y dejarme hacer lo que sea con ese maldito de Vitale. No era justo que Filia haya sufrido por culpa de ese maldito de su tío. Perdón por interrumpir su plática. Vengo a informarles al señor Dark Nightmare que el elenco de Skullgirls ya están en la sala de cine y esperando la próxima reacción. Hay que dirigirnos a la sala de cine para comenzar esta reacción que me va a encantar mucho, porque es del juego de Call of Duty, pero la historia del modo zombie, y también presentarte a nuestros invitados. Después de esa pequeña charla, el director Dark Nightmare y el invitado, que sería Ulquiorra Racifer, se dirigieron a la sala del cine para comenzar. Ya una vez en la sala de cine, varios del elenco de Skullgirls notaron la presencia del sujeto raro y desconocido. Para ellos no lo reconocían como un agente o alguien conocido de la fundación, y se preguntaban en su mente quién era. Para Soul, oye señor Dark Nightmare, tengo una pregunta. ¿Qué sería? ¿Quién es ese tipo? Si nos pudieras presentar, porque todos tenemos la duda de quién es. Skigly, la princesa. Para Soul tiene razón, si queremos saber quién es su invitado. Si no te molesta que nos presente a él. Bien, déjeme que me presente. Mi nombre es Ulquiorra Racifer Gremor y soy otro vigilante universal, y yo seré el invitado que estará aquí acompañándolos en esta reacción. Cuando escucharon que él era otro vigilante, todos gritaban del asombro y sorprendidos pensaban que solo existía un vigilante, que sería el señor Dark Nightmare, y no pensaban que existieran otros vigilantes. Filia, espera, ¿eso significa que hay más? Como tú vigilando otros universos, pensáramos que solo tú eras el único que vigilaba los universos. Peinuel, vaya, eso sí me sorprende que haya más de un vigilante. Yo solo pensaba que solo eras tú el único vigilante. En realidad sí existen millones de vigilantes, porque el universo es muy extenso, y que fuera solo uno el encargado de vigilar, tarde o temprano él se volvería loco al punto de que destruiría todos los universos. Para evitar eso comenzaron a existir otros vigilantes que vigilan esos universos. Yo solo me encargo una área extensa del multiverso y otro vigilante también se encarga de sus respectivas áreas, pero suficiente explicación sobre los vigilantes. Hoy les mostraré un universo que es mi favorito y posiblemente le guste un poco a Black Dahlia. Cuando escucharon eso, muchos se comenzaron a preguntar qué sería esa cosa que le gustaría a Black Dahlia. Los que no lo conocían a ella, mientras tanto Black Dahlia se preguntaba qué sería esa cosa que le gustaría a ella. Bueno, sin más que decir, ojos a la pantalla, porque vamos a comenzar esta reacción. Empezó hace mucho, en el frente de la Gran Guerra. Dos científicos alemanes quisieron dominar fuerzas oscuras y misteriosas, ocultas durante siglos. Pensaban que su descubrimiento garantizaría la victoria final de Alemania, pero nunca pudieron imaginar lo que saldría a la luz con sus investigaciones. Fuera de la pantalla. Valentine, ¿quién es esa niña y por qué dice que esos dos científicos intentaron dominar fuerzas antiguas y peligrosas? ¿Y qué es esa roca brillante que aparece? Para Soul, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere esa niña del inicio de la Gran Guerra? ¿Y por qué dice que esto le daría la ventaja a los alemanes? No tiene sentido. Annie, oigan, ustedes dos, ¿me podría decir quiénes son esos dos científicos y si realmente son importantes para esta historia que nos estás mostrando? Bueno, respondiendo a tu pregunta, señora Valentine, la voz de la niña es de Samantha, pero luego hablaremos de ella más adelante. Y a lo que se refieren que intentaron dominar fuerzas antiguas, es de un extraño elemento que apareció en la Tierra hace millones de años, y que ellos llamaron elemento 115, que tenía propiedades muy raras y poderosas. Bueno, respondiendo tu pregunta para Soul, esta investigación de los alemanes fue hecho durante el inicio o la mitad de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que el bando de los alemanes fueron los que descubrieron sobre la existencia
existencia del elemento 115 y querían usarlo para desarrollar armas y artefactos para garantizar la guerra para ellos. Y respondiendo tu pregunta, señorita Annie, estos dos científicos, sus nombres son el Dr. Ludwig Maxis y el Dr. Eduard Richthofen, y ellos son muy importantes para la historia que vamos a ver luego de este video, y sin más que decir, ojos a la pantalla. Mientras un antiguo mal devastaba el frente, la esperanza de los aliados residía en los soldados enviados a detener. Fuera de la pantalla, cuando vieron cómo los zombies comenzaron a matar a los soldados alemanes, muchas de las chicas se asustaron y estaban sorprendidos por lo que estaban viendo, pero en cambio para Black Dahlia, ella lo estaba disfrutando como se estaba desarrollando la muerte de estos soldados con los zombies. Vaya, parece que este tipo no mentía cuando dijo que esto me iba a gustar y me está encantando estas muertes, ese mundo caótico y la destrucción me gustan mucho. Quisiera saber un poco más de este mundo y si puedo ir allá a divertirme matando esas cosas. Es muy excitante ver esto. Filia, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué esas cosas están matando a esos soldados? ¿Y por qué dice que la esperanza de los aliados recibía a los soldados que enviaron ahí para detenerlos? Tranquila, Filia, todo estará bien, no tienes que tener miedo porque yo estoy aquí para protegerte. Siguiendo con la explicación, lo que pasó fue cuando los alemanes estaban excavando en unas antiguas ruinas, sin darse cuenta ellos liberaron a los zombies, quien fueron soldados que lucharon en una guerra de hace miles de años atrás. ¿Cuáles estos soldados? Que fueron expuestos con el elemento 115, que tenían propiedades que hacía que los muertos regresen a la vida. Ya lo que se refiere que la esperanza residía en los soldados, es que 3 naciones se dieron cuenta de los experimentos que hacían los alemanes, cuales fueron enviados 3 soldados de esas 3 naciones para detenerlos. Filia, muchas gracias por decir esas bonitas palabras, ya me siento un poco mejor sobre esto. Lo decía un poco sonrojada por las bonitas palabras que le dijo Ulquiorra Racifer dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Para Soul, oye señor Darkneimer, ¿me puedes decir quién es ese tipo y si es uno de esos soldados que fueron enviados para detener a los alemanes? Bueno, el nombre de este soldado es Tank MC. Bueno, les contaré sus historias de esta versión antes que pregunten. Hay 2 versiones de estos sujetos, pero les contaré la de esta línea alternativa, a que se le conoce como los Brinis. Pero bueno, esta sí es historia en una línea temporal alternativa, que tiene lugar en la época de la Primera Guerra Mundial. El grupo 935 descubre el elemento 115 mientras excava en Francia. Estados Unidos se enteró de esto y envió un operativo para confirmar la validez, el cabo Tank Dempsey. El 19 de noviembre de 1917, Tank estima que había estado en el área durante algunas semanas. Se produjeron importantes brotes cerca de los sitios de excavación y Tank llegó de forma independiente para investigar. Viajó en un tanque MK4 y llegó a un búnker donde fue testigo de cómo Richthofen le sacaba el cerebro a Maxis de su cuerpo, junto con Nicola y Takeo. Dempsey quería detener a Richthofen y llevarlo de regreso a Estados Unidos, pero Richthofen los convenció de que se concentraran en la amenaza actual de los no muertos. Descubren a una niña atrapada en Agartha y se disponen a liberarla elaborando y mejorando los 4 bastones elementales. Después de elaborar el dron Maxis y liberar a Samantha Maxis, los héroes ingresan a un portal. Para Soul, muchas gracias por la información de él. Dentro de la pantalla.
Fuera de la pantalla. Filia, oye señor Ulquiorra Cifer, ¿nos puedes dar información sobre este sujeto que se me hace un poco interesante? Claro que sí, señorita Filia, para mí no es una molestia. Les presento al soldado que enviaron los rusos llamado Nikolai Belinsky, olvidado y abandonado en las líneas del frente de Europa. El sargento del ejército rojo Nikolai Belinsky ha aprendido a sobrevivir y resistir incluso en los tiempos más oscuros. Su lealtad a la patria lo ha visto luchar contra sus propios demonios, superando pruebas personales que pocos han hecho nunca. Debido a su alcoholismo aún no adquirido, su personalidad era completamente diferente. Era inteligente, se llevaba bien y trató de cooperar con sus compañeros, aunque no se tenía en alta estima. Estaba dispuesto a dar su vida por el bien común, era humilde y tiene un alto instinto de supervivencia, al mismo tiempo que mantenía el disfrute de la vida. A diferencia de su yo ultimi, sus opiniones sobre los otros tres variaban según lo bien que pelearan. No le gustaba Takeo y Dempsey si peleaban mal, y los respetaba si peleaban bien. Sin embargo, odiaba a Richthofen si peleaba mal y lo toleraba si peleaba bien. Cuando Samantha comenzó a hablar, él estaba más preocupado por su seguridad, y deseaba intentar salvarla más que los otros tres. Era un revolucionario orgulloso y partidario del comunismo que no deseaba medallas ni gloria. También le preocupaba y temía el daño que podían hacer cuando se teletransportaban al futuro, pero cede porque necesitaba asegurarse de que no ocurrieran eventos futuros. Sin embargo, a medida que el viaje continúa, comienza a frustrarse con una batalla aparentemente interminable contra los zombies y el gran plan incierto de Richthofen que se ve obligado a seguir. En el mapa Blood of the Dead, la frustración alcanza su punto máximo e intenta convencer a sus compañeros, para que les ayuda a asesinar a Richthofen, a lo que tanto Dempsey como Takeo se oponen firmemente. En Gorod-Krovi, este efecto comienza a desaparecer cuando vemos a Nikolai desarrollar una mentalidad estable una vez más. En Tag der Toten, la personalidad de Nikolai cambia drásticamente entre la intro y la jugabilidad para ser alegre y optimista tanto para sus amigos como para los Victis, para estar triste y deprimido al final. Nikolai claramente muestra arrepentimiento y pena por tener que matar a sus amigos, pero continúa haciéndolo, ya que antepone las vidas de los niños y el universo incorrupto por delante de los que ama. Filia, vaya, muchas gracias por la información de Nikolai Belinsky, y se me hizo muy interesante lo que hizo por el bien de sus compañeros, y por todo lo que tuvo que pasar por culpa de esos zombies. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Cerebella, oigan, ustedes me pueden dar información sobre este tipo que se ve interesante como mata esas cosas con su katana. Miss Fortu, siendo honesto, quisiera tener un poco de información de este tipo que se parece a un samurái o algo así. Se ve muy interesante el sujeto. Bueno, les presento a Takeo Masaki, un soldado de Japón. Takeo fue un orgulloso capitán en el ejército imperial, habiendo nacido en una familia poderosa, de la cual habían salido samuráis reconocidos en el imperio. Takeo no era una excepción, y pronto se ganó la apreciación de su familia. Ahora, ha redirigido sus esfuerzos en luchar contra sus hermanos no muertos, y zombies en general, mientras medita sobre diversas cuestiones filosóficas. Takeo es el más serio del grupo de supervivientes, y además el que menos habla en el grupo. El 6 de octubre de 1917, el capitán Takeo Masaki del ejército imperial japonés fue enviado a Francia por el emperador para reunir información sobre la tecnología de armas del grupo 935. El 2 de marzo de 1918, al enterarse de que el emperador deseaba reunirse con él para discutir un asunto de gran importancia para nuestra nación, Takeo escribió que sentía una creciente sensación de pavor a raíz de sus recientes sueños oscuros y retorcidos. El 4 de junio de 1918, el elemento 115 despertó por completo a los caballeros no muertos de la Gran Guerra y consumió rápidamente el campamento. Takeo, junto con el espía estadounidense Tank Dempsey y el espía ruso Nikolai Belinsky, se unen al científico alemán Eduard Richthofen en el campo de batalla y ayudan a liberar a una niña llamada Samantha de su prisión en Agartha.
La unión de los cuatro marca el regreso de los primis de la Gran Guerra original, ya que el grupo eran versiones reencarnadas de ellos. Samantha, que había sido liberada y enviada a la casa, envió a los primis a su próximo destino. Miss Fortu, vaya, resulta que sí fue muy interesante este tipo. Muchas gracias por la información de Takeo Masaki. Dentro de la pantalla. Me llamo Samantha. Voy a contarles cómo empezó todo esto. Fuera de la pantalla. Annie, siendo honesto, tengo muchas dudas sobre este tipo más, viendo como los otros tres espías le están apuntando a ese científico alemán. Quisiera saber un poco más de él. Valentine, siendo honesto, se me hace muy curioso este científico. Quisiera saber un poco más de él. Bueno, yo me encargaré de dar esa información, y déjeme que me presente. Mi nombre es el agente Televisión Man y soy uno de los asistentes nuevos del señor Dark Nightmare, pero luego hablaremos sobre mí. Lo que vinieron aquí sería la información de ese científico. Déjenme que les dé la información. Bueno, les presento al Dr. Edward Richthofen, quien fue uno de los que ayudó en la creación del grupo 935, o eso tengo entendido, no estoy tan seguro, pero bueno, él fue uno de los científicos que ayudó en la fabricación de varios artefactos para la excavación, como los trajes de excavaciones, entre otras cosas, y bueno, esta sería su historia. El 4 de junio, el sitio se llenó de grandes caballeros de la guerra, que ahora se habían convertido en no muertos. Richthofen le extrajo el cerebro a Maxis, para evitar que se convirtiera en uno de los infectados. Dempsey, Nicola y Takeo Masaki llegarían para investigar el sitio y se encontrarían con Edward. Los cuatro se unen y liberan a Samantha. Luego la envían a la casa con un dron que contiene el cerebro de Maxis. Monty decidió intervenir, borrando a Ultimis Maxis de la existencia. Samantha enviaría a los primis a sus próximos destinos, y Monty le ordenaría a Maxis que le dijera a Richthofen que asegurara el Chronorium, un libro, para descubrir la ubicación de la clave de invocación. Primis Richthofen luego puede contactar a Ultimis Richthofen en la línea de tiempo original de Ultimis, quien actualmente está en su forma de no muerto después de los eventos de Buried, en el que la ahora inexistente Ultimis Maxis lo colocó dentro de un cuerpo de zombie. Acuerdan perseguir a Victis. Casi al mismo tiempo, también se comunica con Stullinger para que sigan sus planes. Valentine, vaya que lo diría que esta información sería muy interesante. Black Dahlia, vaya chico, parece que sí tienes un buen gusto sobre la matanza. Este mundo se me hizo muy interesante, quisiera ver más de este mundo. Bueno, gracias por el halago, eso creo, pero bueno, veremos algo más extenso. Será un video de la historia de este mundo, va a ser algo largo, pero creo que les puede interesar. Antes que el señor Dark Nightmare pusiera el video fue interrumpido y la causante sería Filia. ¿Qué pasa, Filia? ¿Tienes una duda sobre el video que vamos a ver? Filia, bueno, en realidad mi duda es sobre el señor Ulquiorra Cifer, y sería que he notado que Ulquiorra Cifer se ha comportado muy amable conmigo y cariñoso. Parece que él me conoce desde hace tiempo y tengo esa duda porque es así conmigo. Ya veo, a eso te referías en tu duda. Bueno, te lo responderé fácilmente. El señor Ulquiorra Cifer tiene muchas esposas y una de esas esposas es una variante tuya. Cuando escucharon eso lo que dijo el señor Dark Nightmare, todo el elenco de School Heroes se sorprendieron al escuchar eso, pero más dos personas, que sería la misma Filia y Vitale, con una cara de sorprendido y molesto a la vez. Filia, espera, ¿eso es posible? ¿Existe otra variante mía y además que está casada contigo? Eso es sorprendente y raro a la vez. Vitale, espera, ¿es en serio? Esa perra asquerosa de ella tiene una variante. ¿Quién está casada contigo? Eso no es posible, pero significa que existe una variante mía igual de interesante, ¿verdad? Cuando Vitales dijo esas cosas muy malas de Filia, Ulquiorra Cifer se quedó
quería aventar y a matar al asqueroso de Vitale, pero el señor Dark Nightmare lo detuvo y le dijo lo siguiente: relájate un momento amigo, déjame que yo me encargo de esto solo. Diré que te prepares porque te voy a dejar a sola con él para que haga lo que sea con ese pedazo de mierda de persona. Después que dijera eso, el señor Dark Nightmare chasqueó sus dedos haciendo que Vitale fuera cubierto por una neblina negra, haciendo que desapareciera, y después de eso Ulquiorra-Cifer desapareció igualmente, haciendo que varios se preguntaban dónde fueron esos dos. Mientras tanto, en un lugar desconocido, que resultaba ser una bodega abandonada, se encontraba Vitale atado en una silla, y preguntándose en dónde estaba y que se iba a vengar del señor Dark Nightmare, y hacer que pague por lo que le hizo a él. Vitale, ¿pero qué demonio hago aquí? ¿Qué es este sitio? Quiero una explicación. Ese maldito de Dark Nightmare, me voy a vengar de ese maldito. También voy a matar a esa perra de Filia, pues, y haré que se arrepientan de hacerme esto, haré que sufran todo mi ira. Me van a pedir clemencia para que no los mate, pero los voy a matar. Me voy a vengar de ellos cuando sepa cómo salir de aquí. Tú maldito Vitale, le hiciste sufrir mucho a mi querida Filia y a muchas personas inocentes por una estúpida sed de gloria. Ahorita mismo haré que pagues por todos tus pecados y el daño que hiciste a personas inocentes, maldita escoria. Después de unas horas, el señor Ulquiorra-Cifer regresó a la sala de cine con una gran sonrisa en su rostro, notándose la felicidad. Mientras tanto, en el caso de Vitale, su cara era de horror y perturbación, tenía varias heridas en su cuerpo y parecía medio muerto. Las personas que odiaban a los Medici no podían evitar sonreír y reírse de las desgracias que le sucedió a Vitale. Bueno, ya después de esta pequeña interrupción, ¿qué hizo este pendejo? Ahora sí vamos a ver este video. Ojos a la pantalla, por favor. Había una vez una energía y al mismo tiempo realidad llamada Éter, la cual existe desde los inicios de los tiempos, como el diablo o como Chabelo. El Éter es una de las energías más poderosas de toda la existencia. Los responsables de cuidarla eran unos seres conocidos como los Keepers, los cuales pudieron manipularla creando una dimensión llamada Agartha, que era algo así como un paraíso. Dentro de los Keepers existen dos entidades muy importantes. Uno de ellos es el Dr. Monty y el otro es llamado Shadow Man. No se les olviden estos dos nombres. Shadow se puso a experimentar más y más con el Éter hasta crear una versión oscura conocido como el Dark Éter. Esta nueva energía corrompe a Shadow Man y a los que lo seguían, convirtiéndolos en unas criaturas conocidas como los Apoticons. Tomando de base la energía del Éter oscuro, crearon una pirámide a la que bautizaron como Pirámide del Éter, reliquia que según ellos les otorgaría un poder superior a cualquier otro. Fuera de la pantalla, cuando vieron sobre qué era el Éter, se quedaron fascinados por el poder de que tenía esa energía y que también era una realidad. Para Soul, estoy sorprendido que el Éter es una de las energías más poderosas de ese mundo, pero ¿quiénes son los Keepers y qué es ese lugar llamado Agartha? Valentine, tengo una pregunta: ¿quiénes son esos dos tipos? ¿Y qué es el Dark Éter? Me parece muy interesante eso. Annie, oigan, yo tengo una pregunta: ¿qué es esa cosa llamada Pirámide del Éter? Bueno, princesa, para Soul, los Keepers son los guardianes que protegen y cuidan la energía. ¿Qué sería el Éter? Prácticamente ellos son los buenos de la historia y Agartha es una dimensión que ellos crearon en base a la energía del Éter. Bueno, señorita Valentine, el Dark Éter es la versión corrompida y malvada de la energía del Éter que corrompe la mente de las personas y causa algunas mutaciones, como lo que están viendo en la pantalla. Un ejemplo de esto es cuando está expuestos a la energía del Dark Éter puede convertirte en una persona malvada y cruel. En caso, si eres una persona puro te corromperás, pero si eres una mala persona te convertirá en una persona peor, lo que ya eras. Digamos un ejemplo, si Black Dahlia o Lorenzo fueron expuestos a esa energía, se corromperían demasiado al punto de ser máquinas de matar sin ninguna emoción y que no distingan amigos y enemigos. Y la primera pregunta que dijiste, esos dos tipos se llaman el Dr. Monty y el otro se llama Shadowman. Por el momento no diremos nada, creo que más adelante hablarán sobre ellos. Si no hablan de ello, les daremos la información de ellos dos. Bueno, respondiendo tu pregunta, Annie, la pirámide del Éter es un artefacto que ellos crearon para hacerse más poderoso. Además sirve como un tipo de dispositivo para controlar a los zombies. Eso se comprobó cuando Samantha entró en la pirámide del Éter y comenzaba a controlar los zombies por las órdenes de su padre. Luego veremos sobre esto dentro de la pantalla. Los Keepers no están nada contentos con los experimentos de los Apoticon, así que los destierran al Dark Éter, donde comienzan a mutar en horribles bestias. Los Apoticon esconden la pirámide en una luna y después pierden la razón, solo manteniendo el deseo de regresar a su paraíso, a
Agartha. En un último intento por escapar, estos seres crean un elemento al que envían a varias dimensiones y épocas de un planeta llamado la Tierra. Su intención es que los habitantes de este planeta encuentren el elemento, lo exploten y creen una especie de vórtice por el cual por fin podrán escapar. Así comienza esta historia. Métele la intro. Fuera de la pantalla. Skigly, vaya, parece que los Keepers no estuvieron muy contentos por lo que hizo Shadowman por crear el Dark Ether y lo desterraron, por eso vaya. Beowulf, vaya, entonces ellos mandaron ese elemento a la Tierra para que ellos lo encontraran y que ellos experimentaran con el elemento para que ellos pudieran abrir un portal para poder salir del Dark Ether y volver a su dimensión llamada Agartha. Annie, vaya que lo diría que Beowulf sí puede usar su cerebro, y yo pensando que él era puro músculo y poco cerebro. Dentro de la pantalla. Dividiremos esta historia en varias sagas y esta es la primera. Es el año 1292 y como los Afoticons lo esperaban, los humanos descubren este elemento al que bautizan como elemento 115. Como los muy idiotas nomás saben matarse entre ellos, lo utilizan para crear armas de destrucción masiva. Gracias a las explosiones con estas armas, se crea un vórtice por el cual llegaría los Afoticon a invadir la Tierra, comenzando una gran guerra entre humanos y Afoticons. Mocos, mocos, guamazos, guamazos, guerra que guerra. A la humanidad ya se la andaba llevando la mismísima ñonga, pero un grupo de 4 guerreros legendarios conocidos como los Primis logran darle la vuelta al conflicto y así salvan a nuestra especie. Sin embargo, los Primis desaparecen misteriosamente y la Tierra está en paz por algún tiempo. Aquí termina la primera saga. Métele canción de créditos mientras vemos a los Primis posando como los cabrones que son. Fuera de la pantalla. Valentine, entonces los humanos encontraron ese elemento y lo bautizaron como elemento 115. Interesante. Filia, en serio los humanos usaron ese elemento para crear armas para destruirse entre ellos, eso es triste. Si soy sincero contigo, Filia, los humanos desde hace mucho tiempo se han destruido con sus propias invenciones. Esto ya no es novedad, creo que en este momento estaban en un conflicto y por eso estaban creando con ese nuevo elemento armas para que su país o su nación tuvieran la victoria en esa guerra. Peinuel, vaya, al final de cuenta todos estos experimentos que hicieron con el elemento 115 causó que se abriera un portal para que los Apoticons podrían salir de su dimensión y causaron una guerra. Elisa, vaya, parece que los humanos estaban perdiendo la guerra contra los Apoticos, pero antes de que perdieran llegaron estos guerreros llamados los Primis y garantizaron la victoria a los humanos, pero desaparecieron después de esto. Dentro de la pantalla. Pasamos al año 1931. Un científico alemán llamado Ludwig Maxis encuentra gran parte del elemento 115 y comienza a experimentar con él. Para esto funda un grupo conocido como los 935, que se establecen en una base conocida como Der Riese. Uno de los miembros más brillantes de este grupo es un científico llamado Edward Richthofen, o Eduardo para los compas. De aquí en adelante, Maxis y Eduardo se vuelven muy amigos y trabajan juntos. Fuera de la pantalla. Skigly, soy yo, ese doctor Eduard Richthofen. Se ve muy diferente a lo que vimos al inicio, solo soy yo el que lo ve así. Para Soul, ahora que lo veo bien, sí, ese tipo se ve muy diferente al Eduard Richthofen que vimos en el principio de la reacción. Ese es muy fácil de responder porque esa es mi versión original o como lo conocemos nosotros, el Eduard Richthofen Ultimate. Cuando todos vieron a Eduard Richthofen en la sala de cine, todos se quedaron sorprendidos y fascinados por ver a alguien que estaban reaccionando a su historia. Vaya, parece que les di una buena primera impresión a ustedes, pero bueno, les presento a mi versión Ultimate, pero bueno, sigamos viendo a la pantalla para que sepan un poco más sobre esa versión mía. Richthofen y Maxis trabajan en su primer proyecto usando el 115, un aparato de teletransportación que resulta en un fracaso, pues todo ser vivo que transportan queda en estado catatónico. En alguna ocasión, estos científicos intentaron revivir a varios sujetos de prueba usando el 115, creando por primera vez a un zombie. En un inicio, enfocaron esfuerzos en domarlo, pero a la larga se puso violento y pues lo mataron. Ya sin fondos y sin progreso, Maxis contacta directamente a los líderes del ejército nazi, los cuales financian sus experimentos siempre y cuando sus desarrollos puedan ser implementados en armamento contra los Estados Unidos en la guerra. Esto último no le agrada mucho al Eduardo Richthofen, que prefiere seguir trabajando por separado en su máquina de teletransportación y después de algunos ajustes decide usarla en el mismo. Uy, qué hombre tan científico, tan arriesgado. Fuera de la pantalla. Filia, entonces estos científicos intentaron crear un teletransporte
me pregunto qué es eso y cómo funciona. Big Bang. Entonces estos dos científicos intentaron revivir a un sujeto de prueba, algo parecido como hace la Skull Heroes, ¿no es así, señor Dark Nightmare? Como veo, si pudieron revivirlo pero no pudieron controlarlo y por eso lo eliminaron. Lorenzo, entonces para financiar sus experimentos se aliaron con esos alemanes a cambio que ellos los financiaran, ellos les tenían que dar armas para poder revocar a ese gobierno. Interesante, es algo que yo haría para obtener más poder en el reino Canopy. Bueno, respondiendo tu pregunta, señorita Filia, un teletransporte es un tipo de dispositivo que permite mover objetos inorgánico o orgánico de un lugar a otro en menos de un segundo, algo parecido a lo que hizo el agente Doc cuando los trajo aquí, pero no fue un dispositivo sino fue una técnica que él tiene. Un teletransporte funciona con el destino a transformar la materia del cuerpo que se desea teletransportar en energía. Esta energía viaja a través de cables o por un medio aéreo hasta el receptor, destino B, que transforma la energía recibida en materia nuevamente, recomponiendo lo que se teletransportó desde su origen. Filia, muchas gracias por la información sobre el teletransporte, me sirvió mucho la información, agente Edward Richthofen. No es necesario que digan mi nombre completo, solo pueden llamarme agente Richthofen, con eso me basta. Ami, entonces ese científico llamado Richthofen Ultimi no estaba de acuerdo con la idea de su compañero, y él solo estaba experimentando con el proyecto del teletransporte. Dentro de la pantalla. Richthofen usa la máquina y la prueba en teoría es exitosa. Lo malo es que el lugar al que se transportó no era un lugar bonito como Londres, Europa o Acapulco. No. Richthofen llegó de pura casualidad a la luna, donde se encontraba la antigua pirámide de los Aphoticons. Chon. La mente de Edward se corrompe y luego es transportado a un templo en Shangri-La, donde es venerado. Miren, hasta le construyeron un altar. A partir de este punto, el Eduardo no puede dejar de pensar en un lugar llamado Agartha. No sabe ni qué es ni dónde está, pero tiene un deseo incontrolable de llegar hasta él. ¿Se acuerdan de Agartha? ¿Se acuerdan o no? Muy atentos a los nombres porque... Fuera de la pantalla. Cerebella. Entonces casualmente fue teletransportado a la luna donde los Aphoticons escondieron esa pirámide Valentine. Entonces al estar en contacto con esa pirámide su mente se corrompió y tiene el deseo de ir a ese lugar llamado Agartha. Eso es muy interesante, Lisa. Entonces después de ir a la luna, se teletransportó a otro lugar que sería ese templo llamado Shangri-La, al punto que lo alabaron como un dios o una deidad. Eso es muy interesante. Dentro de la pantalla. Richthofen regresa a Derris para planear la construcción de una base lunar para trabajar ahora con la pirámide. A la par de todos estos acontecimientos, su colega Maxis recibiría el suficiente apoyo del ejército nazi para inaugurar dos centros de investigación más. Uno de ellos es el Centro de Investigación Kino y el otro es un ex sanatorio llamado Asylum. También se inauguran otros más en Siberia, Japón y hasta en un castillo llamado Day Eisendrach. Los meses pasan y en cuanto comienzan operaciones en la base lunar, Richthofen ordena que dos colegas suyos, Schuster y Grove, trabajen duro para descubrir cómo abrir la pirámide y aprovechar así su poder. Así duraron varios meses sin lograr abrir la chingada pirámide, hasta que un día de pura casualidad matan a una de las tantas ratitas que usaban para experimentar y se dan cuenta que la muerte de algún ser vivo es lo que le da la potencia a este artefacto. ¡Mocos! Que Richthofen manda sacrificar a una gran cantidad de soldados y científicos alemanes en la base lunar. ¡Maldito gobierno! No le importa sacrificar gente, no le importa experimentar con inocentes. ¡Pinche gobierno puto! Fuera de la pantalla. Filia. Después que él regresara de ese templo, comenzó a investigar sobre cómo poder abrir esa pirámide. Hizo una base en la luna para Soul. Entonces, con todo el dinero que les dieron los alemanes para financiar sus experimentos, él abrió varios lugares de investigación en otras partes del mundo. Yo siento que esto no terminará bien, Peinuel. Entonces se pasaron semanas intentando abrir esa pirámide y descubrieron por causalidad que la muerte de un ser vivo le daba la potencia a esa pirámide, y después de eso él mandó a sacrificar a muchos soldados y científicos para darle potencia suficiente a la pirámide. Pero ¿qué mierda le pasa a ese científico? Dentro de la pantalla. Mientras tanto, en los Vigo Maxis comienza a sospechar de su colega el Richthofen, porque nomás no lo ve trabajando y además ni sabe que se ha construido una base en la luna. Pero como está muy ocupado creando zombies para los nazis, pues no hace nada. Aquí es donde nos enteramos que este hombre tiene una hija llamada Samantha, y como está desbordado de trabajo, no le queda más remedio que dejarla encargada con Richthofen. ¿Por qué no mejor la dejó en una guardería? ¿Por qué se la dejó a un colega si ni siquiera sabía dónde andaba? No lo sabemos. A la par, el grupo de los 935 sigue experimentando, y aquí conocemos al trío de personajes más importantes de esta historia. Por el mundo se ha extendido el rumor de los experimentos de los 935, así que Rusia, Japón y Estados Unidos envían a diferentes agentes a investigar
investigar. Sin embargo, estos son descubiertos y capturados. Ellos son Nikolai de Rusia, Takeo de Japón y Dempsey de Estados Unidos. Fuera de la pantalla. Big Bang, o sea, él no se ha dado cuenta que su compañero no ha estado trabajando y que se haya construido una base en la luna. Me sorprende, pero es un poco entendible porque está creando armas para esos alemanes, pero ya veo que ese científico llamado Maxis ya se está dando cuenta y sospechando por su ausencia. Cerebella, espera un segundo, ese científico llamado Maxis es el padre de la niña llamada Samantha, que apareció en el anterior video. Annie, espera, ¿es en serio que él dejó al cuidado de su hija ese científico, que sacrificó la vida de varios científicos y soldados? ¿Por qué no me sorprende esto? Skigly, espera, pero estos no son los mismos tipos que vimos antes, son muy diferentes, y los atraparon y parece que es Richthofen en último y los usó como experimento, para experimentar y les borró las memorias. Respondiendo a tu pregunta, Cerebella, sí, esa niña es la hija de Maxis y era la voz que estaban escuchando al principio del video. Y respondiendo a tu pregunta, Valentine, sí, esos tres países se dieron cuenta o escucharon rumores sobre los experimentos que crearon ellos y por eso enviaron a esos tres agentes a averiguar si eran ciertos esos rumores y detenerlos. Y respondiendo a la otra pregunta, los tipos que vieron en el video del principio son las versiones primis y en lo que están viendo ahora en la pantalla son las versiones originales, igual conocidos como Ultimis. Estas versiones tienen historias diferentes a las versiones primis. Bueno, mis invitados, creo que es el momento de tomar un pequeño descanso porque fue muchas emociones por esta reacción. Cuando termine el descanso, seguiremos viendo el video. Como dije, esto sería muy largo y sería algo bueno descansar un momento. Si quieren ir a sus habitaciones o si quieren ir al comedor, vayan a comer. Y por cierto, para Soul, si te preguntabas en dónde estaba tu hermana en estas reacciones que hemos visto, ella está en una habitación especial donde puede jugar y comer todo el helado que quiera sin tener ningún efecto negativo en ella, porque como hemos visto cosas de terror, no sería bueno que ella viera eso. Por eso no te preocupes por ella, está a salvo, pero ahora sí se pueden retirar. Bueno, Ulquiorra, hay que ir al comedor a comer algo y ahorita vamos a seguir torturando a ese maldito de Vitale. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, señor Dark Nightmare, y aún quiero seguir torturando a ese maldito, y ahora con más tiempo creo que me ocurrió unas buenas maneras de hacerlo sufrir mucho a ese pedazo de basura. Después de hablar un rato, ambos vigilantes se retiraron de la sala de cine para dirigirse a los comedores para comer algo y descansar un rato. Y bueno, chicos, fin de la reacción. Espero que le haya encantado el video y lamento por tener que dividir este video en dos partes. Si me soy sincero, no quiero que este video dure más de 2 horas o más, por eso tuve que dividirlo en dos partes, pero después de subir esta parte comenzaré a trabajar en la segunda parte. Además, voy a subir antes un video explicando cómo me voy a organizar en el tema de subir videos y explicaré algunas cosas más. Sin más que decir, yo me despido. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y activar la campanita del canal para que le notifique cada vez que suba video. Sin más que decir, yo me despido.